Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. En esta ocasión vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, a partir del versículo 22. Dice aquí el evangelista acerca del Señor Jesucristo: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros, que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta aquí la lectura y la palabra del Señor. Bien, como habréis podido notar por la lectura, el tema va a ser el tema de la salvación. ¿Son pocos los que se salvan?, le preguntan al Señor Jesucristo. Ahora, antes de entrar de lleno en la porción, deciros de que tanto entonces como ahora el hombre y la mujer, naturalmente, están preocupados por este tema. Yo creo que son muy sensatos al ocuparse de este tema, porque nos guste o nos disguste, el tema de la salvación del alma es el tema más importante de la vida. Y esta no es una opinión mía, esto lo recoge la Escritura. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 16 de Mateo y versículo 26. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma? De nada le va a servir. Por supuesto que de nada le va a servir. Leemos en este versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, y a partir de este versículo viene la respuesta del Señor Jesucristo a esta pregunta. Ahora quiero destacar de que Cristo a este interlocutor no le contesta matemáticamente, no le contesta con el número de salvados. Alguien pensará: bueno, claro,
Tal vez es que el Señor no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía? Si el Señor lo sabe todo. El Señor le podía haber dicho perfectamente, pues mira, el número de salvados van a ser 8 millones, estoy inventándome una cifra, así al azar, 8.227.321. Podía haberle contestado así, pero no. Él deliberadamente no le contesta de esta manera. Ahora le contesta de tal manera que nosotros podamos extraer 5 puntualizaciones. Sí, 5 puntualizaciones que nos presenta el Señor Jesucristo relacionados con esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Bien, la primera cosa que puntualiza el Señor es que la puerta, como esta que tengo yo a mis espaldas, la puerta que da entrada a la salvación es una puerta estrecha, es una puerta angosta, es una puerta donde no cabe todo, tenemos que entrar casi de lado, muchas veces casi arrastrándonos, ¿verdad que sí? Y luego el camino, porque luego en Mateo capítulo 7 el Señor Jesús añade el camino también a la puerta. El camino es un camino angosto, es un camino estrecho, es un camino que cuesta andarlo. Mirad, aquí lo tengo, Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y luego añade, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, a la salvación. Y concluye, y pocos son los que lo hallan. La puerta es estrecha. El camino es difícil. Quiero destacar de que si nosotros los cristianos predicásemos un evangelio fácil, probablemente todo el mundo querría sumarse y aceptar este evangelio. No cuesta nada, no hay que hacer nada. Solamente es, permitirme la expresión, llegar y besar el santo, como decimos coloquialmente, por lo menos aquí en España. Pero no, el evangelio no es fácil. El evangelio se nos presenta en la Escritura, el Señor Jesucristo lo adelantó y los apóstoles lo predicaron. El evangelio es difícil, no cabe todo. No podemos meter todo lo que queramos nosotros y luego, después de haber recibido el evangelio, vivir como queramos, dando paso a lo que nos venga en gana. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Aquí añade de que muchos procurarán entrar, sin embargo no podrán, no podrán. Cuando yo me preparaba esto, estaba pensando cuando yo inicié la obra aquí, en Sant Fost de Can Centellas, desde donde os estoy predicando ahora, año 1983, donde en alguna reunión que hicimos aquí en esta propia casa, llegamos a tener 62 personas inconversas, escuchando el evangelio. Alguien dirá, ¿qué? ¿No te has equivocado? ¿Has dicho 62? Totalmente. 62 personas. Esto en el 1983. Y ahora en el 2024, desde donde os estoy grabando, no 62. Ya nos conformaríamos con 50, o con 40, o con 30, o con 20, o con 10, o con 5, o con menos de 5. Porque muchas veces predicamos el evangelio y no hay ni un alma que nos escuche. Ni una
alma. Viene ahora a mi memoria en una ocasión que veníamos de nuestra iglesia de Pinar del Río y yo traía una familia que estaba viniendo a escuchar el Evangelio y los dejé en la plazoleta de la iglesia. Y estaba allí el sacerdote, el cura, cuyo nombre conocéis todos de sobra. Y el hombre tenía ganas de hablar conmigo y me llamó la atención. Y entablamos una conversación. Y él me dijo, ¿ustedes se reúnen muchos? Y yo más o menos le dije los que nos reuníamos. Todavía no había iglesia, era esta propia casa. Luego más tarde formaríamos la iglesia. Dice, ¿y cuánto tiempo están ustedes predicando la Biblia? Y yo le expliqué, pues todo este tiempo. Y el hombre, en un gesto de admiración, dice, ¡ay! En catalán me lo dijo. ¡Ay, si yo les predicara todo este rato, no me quedaría ni uno! ¡No me quedaría ni uno! Y yo le dije, pues mire, Mosén, nosotros dedicamos todo este tiempo en enseñar la palabra de Dios. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Ahora, querido amigo, te quiero hacer una advertencia. Y es que lo importante para nosotros los creyentes no es el camino en sí, si va a ser un camino difícil, si va a ser un camino tortuoso. Lo importante es quién hay al final del camino. Esto es lo que da sentido a nuestro caminar cristiano. ¿Quién hay al final del camino? El versículo 28 lo habrá contestado. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. En el reino de Dios. El final del camino es este. El reino de Dios, donde estará Jesucristo, donde estará Abraham, donde estará Isaac, donde estará Jacob, donde estarán todos los profetas. Lo importante es esto. ¿Quién nos aguarda al final del camino? Sí. Insistimos en que la cruz, hoy en día, año 2024, está siendo una señal o un símbolo de tropiezo. La palabra de la cruz, dirá el apóstol San Pablo en 1 Corintios, creo que capítulo 1. La palabra de la cruz es locura, es piedra de tropiezo para muchos, para los que se pierden. Hoy en día, la palabra de la cruz la tienen por algo superficial, por algo que ha pasado de moda, por algo que ya no se lleva. Y por eso hay tan pocos creyentes, no solamente en las iglesias evangélicas, sino también en las católicas y en cualquier otra iglesia que hable de Jesucristo y de Dios. Hoy se están buscando superficialidades, cosas que no comprometan, cosas que no te obliguen a dejar nada, que puedas seguir con la vida de antes. Y hay algunos que caen en esta tentación y se amoldan a esta necesidad. Sin embargo, hay otros que no estamos dispuestos a amoldarnos y predicamos la palabra de Dios sin superficialidades, y el que quiera que la acepte y el que no, que la rechace. Viene una segunda puntualización que hace el Señor Jesucristo. Está en el versículo 25 que ahora leeré. Un tiempo de oportunidad Dios nos da, pero atended bien. Es un tiempo de oportunidad limitado, sin una segunda oportunidad. Mirad cómo lo dice aquí el Señor. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, el Señor respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no sé de dónde sois. Me llama la atención la manera en que el Señor presenta esto.
dice después. Ha habido un tiempo de oportunidad anterior, donde se ha podido entrar por la puerta, pero llega un momento donde ha terminado ese tiempo de oportunidad y entramos en el después. Ya no hay más posibilidad. Ya no hay más respuesta de parte de Dios. Y mira que a Dios le cuesta llevar adelante esto a causa de su mucha misericordia. Pero ya, Él ya dio mucho tiempo de oportunidad y ahora ya hemos entrado en otro espacio. Después que el padre de familia haya cerrado la puerta. Un tiempo de oportunidad limitado, sin una segunda oportunidad. Aquellos que conocemos bien la Biblia, conocemos la historia de Noé. Noé estuvo 120 años predicando que iba a venir un diluvio, que había oportunidad de salvarse, pero las gentes no le hicieron caso. Probablemente muchos se reirían de Noé y dirían, este hombre está loco. Esta es una zona que no llueve, recordemos dónde vivió Noé, y encima no se ve ni una sola nube y ahora este loco dice de que va a venir un diluvio y nos va a llevar a todos. Pero bueno, ¿de qué va este hombre? 120 años estuvo. Iban pasando los años y por lo que vemos no se cumplía su profecía. Y 120 años son muchos años, ¿eh? Pero llegó el momento, llegó el día. Y Dios mandó un diluvio tan grande que, bueno, todo ser viviente quedó anegado y las personas también. Y cuando llegó ese momento estoy seguro de que muchos llamarían al arca y le dirían a Noé, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Pero el texto bíblico dice que cuando llegó ese momento de oportunidad limitada, Dios mismo cerró la puerta. Sí, así de claro. No lo dice el texto, pero me lo imagino yo. Dios no dejó este cometido a Noé, porque Noé era muy sentimental. Había muchos conocidos de él. Había muchos amigos. Y probablemente el sentimentalismo le hubiera llevado a abrir la puerta cuando Dios había decretado de que la puerta se cerraría. Por lo tanto, este menester se lo reservó Dios a sí mismo. Dice la Escritura acerca del Señor, Él es el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esto está en el Apocalipsis, creo que capítulo 3, capítulo 2 o capítulo 3. La palabra dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. 120 años tuvieron aquellas personas. Nosotros no sé cuántos años nos dará el Señor para buscar al Señor, ¿verdad que sí? He aquí ahora el tiempo aceptable, dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, el mañana no nos pertenece. Dice el apóstol San Pablo también predicando en el capítulo 17 del libro de los Hechos a los atenienses. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, tiempos pasados, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque si no lo hacen, lo tienen muy mal. Lo tienen muy mal. Aún estáis a tiempo, pero dentro de poco ya no habrá más oportunidad. Una tercera puntualización que hace el Señor Jesús aquí en relación a este tema es que el haber disfrutado de las relaciones de fraternidad con los creyentes, pero sin haber dado el paso decisivo, a la postre no nos va a servir para nada. Sí, he conocido a muchas personas que han estado en medio de nosotros, comiendo, bebiendo, haciendo celebraciones, cumpleaños, aniversarios, y después de un tiempo, pues no les interesó el Evangelio. No les interesó el Evangelio. Pues bien, a este tipo de personas, y lo digo con todo el dolor de mi alma,
por mucho que hayan estado con nosotros y sepan nuestras costumbres y nuestros nombres, pero no han querido dar el paso a la postre, no les va a servir para nada. Mira cómo lo dice el Señor. Versículo 26 y 27. Dice que cuando esto ocurra, que el Señor dirá, no sé de dónde sois, entonces comenzaréis a decir, ¿cómo dices que no sabes de dónde somos? Si delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero el Señor os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Sí. Estas personas, en buena lógica, hubieran tenido que ser las primeras en entrar, y dejando las personas que hemos conocido aquí en esta iglesia personalmente y yéndonos a la Biblia, se me ocurre pensar en aquel joven rico que interrumpe al Señor en su caminar en el capítulo 10 de Marcos y que aparentemente se interesa por el tema de la vida eterna. Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Era un hombre rico, era un hombre religioso, era un hombre moral, era un hombre que había cumplido la gran mayoría de mandamientos, porque cuando el Señor le dice, una cosa te falta, esto, el Señor dice, no, pero si yo todo esto lo he cumplido. No era así, pero él se pensaba que sí. Desde luego, a nivel social, era una persona modelo, porque el Señor en ningún momento le dice, hombre, no me digas mentiras, no has cumplido ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No, el Señor no niega que había cumplido la gran mayoría de mandamientos, pero le faltaba algo. Y ese algo que le propone el Señor no lo quiso cumplir. Dice que se dio media vuelta y se apartó y se marchó triste. Vino contento, pensando que el Señor le daría una respuesta satisfactoria. Se fue triste. ¿Sabéis por qué se fue triste? Porque en el fondo presentía que estaba haciendo un mal negocio. Él estaba convencido que hacía un mal negocio y por eso se fue triste. Este joven, el joven rico, ya que el escriba del capítulo 10 de Lucas, donde dice, bueno, le hace una pregunta al Señor también en relación a la vida eterna, y el Señor le responde. Y era un hombre que conocía las Escrituras, era un hombre que enseñaba las Escrituras al pueblo, era una de las personas mejor posicionadas para estar en el cielo con el Señor, ya que era religioso y enseñador de la misma Biblia. Sin embargo, lo que el Señor le propuso no le interesó seguirlo. Y con lo cerca que estuvo, sin embargo, no recibió la vida eterna. Mientras que por contra, hay otras personas que en buena lógica nunca hubieran tenido que tener la vida eterna. Pienso en aquel etíope eunuco, funcionario de la reina de Candace. Era una persona negra, era una persona de color. Era una persona que había venido a Jerusalén para adorar. Traía una gran comitiva y un carro a su disposición. Era, por decirlo así, como el ministro de Finanzas de Etiopía, menudo cargo. Dice que se volvía triste porque en Jerusalén y en medio de la religiosidad no había encontrado lo que buscaba. Y mira por dónde le sale Felipe al encuentro. Y le dice, ¿pero qué estás leyendo? ¿Qué es lo que lees? Dice, pues leo esto, y leía una porción de la Escritura, porque había comprado un ejemplar de la Escritura en Jerusalén. Y Felipe le dice, pero bueno, ¿tú entiendes lo que lees? Y el otro más o menos le dice, ¿y cómo entenderé si alguien no me lo explica? Y dice el texto bíblico que se subió al carro porque él le invitó a Felipe, le dijo, sube aquí al carro y explícame esta porción. Y Felipe le explicó esta porción. ¿Y sabéis cómo acabó? En que este hombre creyó, dijo,
creo de todo corazón. Y Felipe lo bautizó. Un hombre que nadie hubiera dado un duro por él. Y lo veremos en el cielo. Y aquel otro hombre, Cornelio, un centurión romano, un gentil, una persona odiada a causa de su cargo, un hombre piadoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, donde buscaba a Dios de corazón con toda su casa. Incluso la fe de él la había contagiado a sus soldados, a sus súbditos. Y cuando llega Pedro, porque lo manda a llamar, él reúne a toda su gente y dice: ahora estamos delante de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Y cayó y se arrodilló ante Pedro, dentro de su ignorancia también. Y Pedro lo levantó y le dijo: no, no te arrodilles. Y Pedro empezó a predicar el Evangelio. Y todavía no había terminado de predicar el Evangelio cuando este hombre se convirtió. Este hombre dio su brazo a torcer. Y luego fue bautizado él. Y fue bautizada su familia. Y fueron bautizados sus soldados porque él había influido en ellos. Vaya hombre. Un hombre gentil que se les adelanta a muchos de los judíos. Y por poner un último ejemplo, Ruth la moabita. Una cultura que había sido sentenciada por Dios de que nunca entraría nadie en esa cultura, porque habían hecho cosas en el desierto en contra del pueblo de Israel. Pues esta mujer era de esa cultura. Y sin embargo, esta mujer, tengo un vídeo grabado acerca de ella, solamente diré algunas pinceladas. Cuando conoció al Dios de Israel, cuando conoció a Noemí, cuando incluso Noemí le dijo: vete tras tus dioses porque tu marido ha muerto y yo me vuelvo a Belén, casa de pan, vuelvo a mi tierra. Ella le dijo: no, te equivocas, Noemí, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas iré yo, a Belén o donde sea, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y tu Dios va a ser mi Dios. Y es una mujer que se entregó de corazón al Señor. Y no solamente ella se entregó, sino que luego la vemos en la genealogía del Señor Jesucristo, siendo una antecesora del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo, según la carne, entre otros personajes, vino de esta mujer. ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! Pues todos estos, dice aquí el Señor Jesucristo, se os adelantarán. Será muy triste vuestra reacción cuando veáis a todos estos que estaban lejos y que se os han adelantado en el reino de los cielos. Hemos de ir terminando y no hemos comentado el versículo primero, el versículo 22. Dice aquí que Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Sí, el Señor Jesús pasaba por ciudades y aldeas. Vosotros sabéis que los políticos, y me da igual del signo que sean, porque todos hacen lo mismo. Ahora mismo van a venir tiempos de elecciones, las elecciones gallegas, luego vendrán las catalanas, las vascas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los políticos? Se van a grandes ciudades, rodeados de una gran comitiva, porque allá hay mucha gente. Y sin embargo las aldeas, los semidesiertos, no los tienen en cuenta, porque allá hay muy poco que sacar. Son políticos. Lo único que les interesa es el voto para poder gobernar. Pero el Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo, es verdad, que iba por ciudades, por ejemplo, por Jerusalén, pero también iba por aldeas, como Betania. Iba por ciudades importantes como Capernaum, pero también visitaba Betfagé. Predicaba el Evangelio a los judíos, a los nativos, pero también a los inmigrantes, a los de afuera,
Como diría el apóstol San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos, el evangelio es para el judío primeramente y en segundo lugar para el griego. Y es que, queridos amigos, Dios no hace acepción de personas. Pasaba por ciudades y aldeas. ¿Y qué era lo que hacía? Dice que pasaba enseñando. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, y al final, el Señor Jesucristo les da la gran comisión a los apóstoles y les dice: tenéis que ir por todo el mundo enseñándoles que guarden todas las cosas. De alguna manera, y a pesar de nuestra imperfección, es lo que intentamos hacer nosotros también, dedicar tiempo a la enseñanza. Por ejemplo, ahora mismo, esto no deja de ser un vídeo que os está enseñando la manera de acudir a Dios. Es el encargo que Dios nos ha dado a nosotros, enseñando como estamos haciendo nosotros. Luego dicen caminándose a Jerusalén. Ahí no lo podemos hacer. Pues no lo podemos hacer. Yo lo hice una vez en un viaje de recreo, ir a Palestina, ir a Jerusalén. Pero en el sentido que aquí se dice, no lo podemos hacer. Solamente lo pudo hacer Él. Y en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos y en todos los Evangelios tenemos porciones donde dice que el Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y luego llegó a decir que fuera de Jerusalén no podía morir nadie. Nadie llamado por Dios, por lo tanto, Él iba a todos estos sitios. Y en este sentido, nosotros no lo podemos imitar. Termino con la pregunta que ha dado origen a todas estas consideraciones. Señor, dice aquel, ¿son pocos los que se salvan? Bien, un servidor, con el apoyo que encuentra en la palabra de Dios, podría contestar que sí. Son pocos, son poquísimos, son muy pocos los que se salvan, porque el ser humano ha decidido seguir otro camino, que no el camino de la salvación. Ahora, finalmente, lo que nos debe preocupar a nosotros no es saber si son pocos los que se salvan, sino más bien, ¿seré yo, Señor, de los que a la postre me voy a saber? Porque claro, sean pocos o sean muchos, si nosotros no somos salvos, ¿en qué nos va a afectar? En nada. Ahora, aunque sean pocos los que se salvan, si yo soy uno de ellos, esto es lo mejor que nos puede pasar. Y dicho esto ya, queridos amigos, como siempre vamos a terminar en oración al Señor, deseando que el Señor bendiga este vídeo en vuestros corazones. Que así sea. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la persona del Señor Jesucristo, por su venida a este mundo para morir en la cruz del Calvario, por la oportunidad que nos está dando ahora para que nos detengamos en la loca carrera de nuestra vida y nos arrodillemos ante Él y le pidamos perdón por nuestros pecados y estemos dispuestos a caminar el camino que nos presenta, sea estrecho, sea ancho, da lo mismo, porque tenemos la promesa del Señor que Él nos va a llevar de la mano. Y por todos los lugares peligrosos que pasemos, dice el Señor en Isaías, yo estaré contigo. Y esto es lo que nos debiera preocupar. Gracias, Señor, porque aun en estos tiempos de incredulidad, de materialismo, de mundanalismo, podemos predicar el Evangelio. Así pues, Señor, bendice este Evangelio y recibe nuestra gratitud por todo ello. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.